Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la prepa número 4 de reactores, en este caso dedicada a arreglos de reactores. Vamos a empezar con teoría y luego vamos a hacer 4 ejercicios de este tema. Bueno, básicamente los reactores, así como otros equipos de ingeniería, cuando se tienen más de uno, pueden ser ubicados en serie o en paralelo. ¿Sí? A veces o en muchas ocasiones la disposición de estos, entre las dos que mencionamos, genera sus beneficios o a veces por misma necesidad de tener que aumentar el flujo de trabajo o tener que aumentar la conversión de trabajo, se opta por utilizar en industrias varios reactores ubicados en serie o en paralelo. Hay dos formas de ubicar los reactores, ya sea uno en serie y otro en paralelo. Vamos a ver primero los reactores en serie, que son los más utilizados y los que tienen mayor importancia industrial. ¿Sí? Básicamente reactores en serie es reactores que están ubicados uno después del otro. ¿Sí? Entra una corriente de alimentación a un primer reactor y la salida del primer reactor entra al segundo, reacciona, su salida va a otro y así sucesivamente hasta cuanto se necesite. En este caso, bueno, es importante notar que antes definíamos la conversión simplemente como los moles que han reaccionado en el reactor entre los moles que fueron alimentados. ¿Sí? Aquí, bueno, el concepto sigue siendo muy similar, solo que ahora se reescribe de manera que siempre la conversión esté dada en función de la alimentación inicial, o sea, la alimentación al primer reactor de toda esta serie de reactores. O sea, si nosotros queremos calcular la conversión en el reactor 2 en serie, no sería la alimentación al reactor 2, sino que sería la alimentación al reactor 1. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en consideración. Entonces, en este caso se redefine la conversión del reactor. ¿Sí? Entonces, en función de esto, ya conocíamos cómo se podía determinar la conversión de un reactor según su ecuación de diseño. En este caso ahora se redefinen las conversiones de cada reactor de esta manera. Fíjense nuevamente que la conversión del reactor 2 está dada respecto a la conversión de alimentación. El reactor 3 de igual manera, a la corriente de alimentación. De esta forma, los volúmenes se pueden determinar de esta manera. Eso claro cuando sean reactores de mezcla completa. Los reactores flujo-pistón se definen así. El orden de los reactores o el tipo de reactores utilizados en una serie puede ser a conveniencia. Ya vamos a ver en cuáles contextos conviene utilizar uno y en cuáles contextos conviene utilizar otro. Pero bueno, es lo mismo. Se pueden intercalar reactores de mezcla completa con reactores de flujo pistón. ¿Sí? Bueno, y esto es lo que les comentaba de que siempre, o sea, en función de cómo sea la cinética de la reacción, para ciertas conversiones o para una conversión, conviene utilizar un reactor de mezcla completa o un reactor de flujo pistón. La curva de Lenzspiel es una curva con la que ya ustedes están familiarizados, que la presentamos en la primera prepa, pero en estos ejercicios de reactores en serie es de mucha utilidad. ¿Sí? Entonces, vamos a leer lo que dice acá y yo les explico en qué cosa a qué se refiere esto. Dice, si la curva de Lenzspiel de la cinética es creciente, entonces para una misma conversión objetivo, el menor volumen del reactor lo da un flujo pistón. Voy a hacer aquí un pequeño dibujo para explicarles a qué se refiere esto. La curva o la gráfica de Lenzspiel ya hemos visto que era una gráfica cuyo eje vertical, por lo general, es ya sea el inverso de reacción por f a 0, puede estar o no multiplicado por f a 0, pero el punto es que relaciona la cinética con la conversión. ¿Sí?
digamos que esta es una curva cinética, pues. Vamos a hacerla de esta manera. Así. Esto nos dice, la primera, que la curva del MSPL de la cinética es creciente. Si la curva del MSPL es creciente, entonces para una misma conversión de objetivo, el menor volumen lo da un flujo pistón. Fíjense, si la curva no habíamos visto creciente. Si la curva es creciente, entonces nosotros sabemos que el volumen del flujo pistón está dado como el área bajo la curva. Si la gráfica es creciente, conviene utilizar un flujo pistón porque se va a ver de la siguiente manera. ¿Sí? Si nosotros utilizáramos un reactor de mezcla completa, si nos vamos nuevamente a la ecuación de un reactor mezcla completa, que es esta, aquí vemos que sería como una base por altura. ¿Por qué? Porque es lado FA0 sobre cinética por conversión. Entonces esto en la gráfica se va a ver como un cuadrado. Si nosotros fuésemos a poner una mezcla completa en algo creciente, tendría todo esto de exceso respecto al flujo pistón. Entonces el volumen sería mayor con una mezcla completa. Caso opuesto, si la curva es decreciente, entonces conviene utilizar una mezcla completa. Nuevamente porque sería un cuadrado y ocuparía esto, ¿verdad? En cambio, el flujo pistón ocuparía todo esto, tendría todo este exceso de volumen. Chévere. También, como es el caso, y esto es lo que dice acá, si la curva del MSPL presenta un mínimo y luego presenta, o sea, decrece y luego crece, por eso es que presenta un mínimo, va a convenir utilizar primero un reactor de mezcla completa y un reactor luego de flujo pistón, que es el caso que tenemos. Esto es típico de reacciones autocatalíticas, que tienen una forma así, como una parábola cóncava hacia arriba. Chévere. Entonces, para que tengan eso presente. Luego están los reactores en paralelo. Estos son menos usados, ya que bueno, su fin, ¿sí? Su objetivo es simplemente aumentar la cantidad de reactivo que se puede procesar en un reactor. Lo ideal, esto debido a que lo ideal es que la conversión del reactor 1 sea igual a la conversión del reactor 2. Para que la conversión final sea igual y no sea que, por ejemplo, si el reactor 1 tiene una conversión mayor, se vea diluida por una conversión menor que tenga el reactor 2. ¿Sí? Entonces, por lo general, en los ejercicios de reactores en paralelo, las conversiones de salida entre el reactor 1 y el reactor 2 deberían ser iguales. ¿Sí? Entonces, eso se traduce también a que si las conversiones tienen que ser iguales, entonces el espacio-tiempo del reactor también tiene que ser igual. Chévere. Entonces ya con esto dimos suficiente para hacer nuestro primer ejercicio. El primer ejercicio dice: se tienen 3 reactores en serie, un mezcla completa seguido de un flujo pistón y por último otro mezcla completa. En la línea de reacción se lleva a cabo la conversión de A, cuya cinética se conoce de forma indirecta a partir de datos experimentales. Entonces aquí no nos dan una ecuación, sino que nos dan unos datos. Nos piden primero hallar los volúmenes de cada uno de los reactores dadas las conversiones. En el segundo caso nos dicen halla las conversiones dados los volúmenes. Aquí es importante notar que el orden de los reactores ya nos los dan. Entonces, bueno, el primer reactor es un mezcla completa, aquí está su ecuación. El segundo reactor es un flujo pistón, esta es su ecuación. La conversión va de la conversión 1 a la conversión 2. Y nuestro tercer reactor es un mezcla completa dada por esta ecuación. Entonces, como les dije, con estos datos es que vamos a construir la gráfica. Vamos a hacer con Excel una regresión polinómica de esos datos y esos son los que vamos a utilizar para calcular estos tres volúmenes. Vamos a ello.
Ok, entonces vamos con el primer ejercicio. Aquí tenemos ya los datos que nos dio el ejercicio. Y bueno, fíjense cómo vamos a hacer esta prepa. Yo me traje ya la plantilla del ejercicio. Este ejercicio ya lo habíamos resuelto. Entonces, lo que hice fue, para ahorrar tiempo, borrar la resolución, borrar los cálculos de las celdas, pero dejar todo el formato de las celdas, los colores, las tablas, todo eso, ¿sí? Porque así podemos ahorrar tiempo, ¿sí? Se va a ver bien y podemos hacer más ejercicios. Si hacemos menos tiempo, si nos damos menos tiempo por cada ejercicio, podemos hacer más ejercicios. Entonces, chévere, vamos a empezar pues. Aquí tenemos los datos que nos habían dado de conversiones y cinéticas. Con eso, ok, esto ya lo tomó. Con eso vamos a identificar, o sea, vamos a hacer una regresión de esto, ¿sí? Porque queremos conocer, aquí nos dan algunos datos, pero de repente queremos conocer la conversión o el inverso de la cinética, mejor dicho, para otra conversión. Por ejemplo, 0.7, que no está acá, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una regresión polinómica que nos relacione la conversión con el inverso de la cinética. Fíjense, le di a insertar gráfica y ya me salió esto. Entonces aquí tenemos los puntos. Vamos a ver cuál polinomio de qué grado se ajusta mejor a estos puntos. Vemos que Excel, bueno, fíjense, Excel nos permite graficar polinomios o regresiones polinómicas hasta un grado 6, ¿sí? Sin embargo, ya lo van a ver, sobre todo con otros ejercicios donde no se vea, no se pueda ver que eso no siempre es así. El polinomio de mayor grado no siempre es el mejor polinomio, ¿sí? No siempre es el que mejor se ajusta a los datos. En este caso, bueno, o sin embargo, en este caso podemos ver que un polinomio de grado 4, ¿sí? Se ajusta lo suficientemente bien, por lo menos de manera visual, un r cuadrado igual a 1, y de manera visual se puede ver que se ajusta bien. No siempre un r cuadrado igual a 1 va a significar que es el mejor, la regresión es la mejor. A veces ocurre el problema de overfitting, que significa que, bueno, tienes un polinomio que toca todos los puntos y parece que no hay ningún error, pero en realidad podría ser algo así, que hace así y no tiene nada que ver con, o sea, se ajusta más bien demasiado a los puntos y te carece de sentido o físico, se podría decir. En este caso, bueno, sin embargo este no es el caso. Si vemos que se ajusta bien, o sea, además de que pasa por todos los puntos, tiene sentido la gráfica. Como les digo, igual esto es lo que vamos a ver se va a poder ver mejor en otros ejercicios donde sí sea un problema el polinomio. En este caso se ajusta bien. El graficar nos sirvió para identificar que entonces un polinomio de grado 4 es bueno. Entonces, un polinomio de grado 4 es el que vamos a utilizar en la función linest. Non-wise son estos, non-x's son estos, y mi computadora para hacer esto, o sea, fíjense, esto está escrito 1, 2, 3, 4 porque es un polinomio de 1, 2, 3, 4. ¿Okay? En mi computadora, para hacer eso se hace con llaves y se hace con puntos y comas. Creo que hay computadoras donde eso no es así. Creo que hay computadoras donde es coma y creo que no es llave, sino que es corchete. Ustedes revisan eso, según cuál sea su computadora. Entonces, fíjense, en esta primera celda es el coeficiente del grado 4. Fíjense que son los mismos. Del término grado 3, término grado 2 y así sucesivamente. ¿Okay? Ah, bueno, a mí me gusta escribirlo así. Ya yo aquí tenía escrito grado. Arriba va el grado del polinomio y abajo va el coeficiente, ¿sí? Yo lo escribo de esta manera porque siento que ahorra tiempo. Ya vamos a ver por qué. Porque entonces aquí, por ejemplo, bueno, aquí vamos a hacer una integral porque para sacar el volumen de un flujo pistón vamos a tener que integrar el área bajo esta curva, la curva de la regresión. Entonces conviene, como tenemos un RFP, sacar la integral. Como una integral de un polinomio es cada término su exponente más 1 entre el valor del grado
nuevo, o n más 1. Bueno, ya vamos a ver, eso ya lo conocen. Yo lo escribo así. El grado de la integral sería 5, 4, 3, 2, 1. Y el coeficiente que sería este entre este que está arriba. Todo este procedimiento que les estoy mostrando es este entre este nuevo grado, ¿sí? Y lo que hacemos es arrastrar. Ahorra tiempo, de alguna manera. Calculamos la integral. Entonces, fíjense, nos dicen ya también cuál es el orden de los reactores. RMC, RFP, luego un RMC. El RMC, ¿qué es? Es un cuadrado, es una base por altura. Diferencia de conversiones por el término de Y. En este caso podríamos utilizar la regresión para determinar el inverso de la cinética para una reacción nueva. Sin embargo, aquí ya nos dan la conversión o el inverso de la cinética para una conversión de 0.4 y una de 0. ¿Sí? Entonces, en este caso podríamos escribir el volumen como esta diferencia acá por el inverso de la cinética a la conversión de salida. Sabemos que a la salida es 0.4 porque nos lo dice el ejercicio. Entonces sería esta diferencia por esto. Tenemos ya el volumen del reactor RMC. Para el RFP tenemos que sacar una integral. Y para eso tenemos esto de acá. Una integral de la conversión respecto, mejor dicho, del inverso respecto a la conversión. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí ya tenemos los coeficientes de la integral. Vamos a multiplicar por la conversión, si es el límite superior sería la conversión de salida, elevado a el grado del polinomio. ¿Sí? Nos da este resultado. Entonces, yo lo que hago aquí es fijar la conversión, ¿sí? Y arrastro. Y ya me da todos los valores de manera más rápida. ¿Cuál sería el límite superior? El término, o sea, el total del límite superior, la sumatoria de todos los términos. Y da este valor. 0.4 sería lo mismo que arriba. La conversión, cuando sea el límite inferior es la conversión de entrada. Ya va. Mejor dicho, el coeficiente por la conversión de entrada 0.4 elevado a la o al grado del coeficiente. Fijamos este de acá. Fijamos esto. Arrastramos. Tenemos el resultado. Nuevamente, esta es la suma de todo lo demás. Entonces, ¿cuál sería el resultado del volumen del RFP? El límite superior menos el límite inferior. Este es el volumen. Para el RMC, el último es igualito que el de arriba. Base por altura. Base sería la diferencia de conversiones. Por la altura sería esta. ¿Sí? Este inverso de acá. Ya es un valor que tenemos, pues. Si no, tendríamos que utilizar la regresión para calcularlo. Entonces, bueno, el primer ejercicio ya está listo. Ya tenemos los tres volúmenes. Ahora vamos con las conversiones a partir de volúmenes. Tenemos el caso opuesto, pues. Como aquí este es un ejercicio más complejo, vamos a tener que iterar para conseguir el valor de las conversiones. Y eso lo vamos a hacer con Solver, que seguramente ya lo han utilizado en otras materias. Entonces, bueno, vamos a ello. Estos son los tres valores que vamos a cambiar, ¿sí? Buscando conseguir los valores de los volúmenes que tenemos acá. ¿Sí? Okay. Entonces, para ello tenemos que calcular este FA0 entre MR o el menos RA1. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como aquí queremos calcular es la conversión, o mejor dicho, el inverso, a partir de una conversión sería el coeficiente de la regresión por
x1, la conversión de salida, elevado al término 4. ¿Verdad? Y aquí fijamos nuevamente para poder arrastrarlo. Listo. Aquí nos está dando un error numérico porque esto es 0 elevado a la 0. 0 elevado a la 0. Entonces, pero una vez que le demos un valor a esto, por ejemplo 0.1, sí nos va a dar, se nos va a quitar el error. Ok. El reactor 2. Este es un RFP, tendremos que resolver la integral. Bueno, antes de pasar al siguiente, vamos a terminar con esto. ¿Cuál sería el total de esto? La sumatoria de estos 5. Igual que hicimos arriba. ¿Y el volumen de una RMC cuál sería? La conversión por el inverso de la rapidez. ¿Qué buscamos? ¿Qué vamos a buscar con el solver? Que este valor que calculamos menos el valor real sea 0. Igual ya vemos que está bastante cercano a 0. Seguramente la conversión está cerca de 0.1. Igual ese dato nos va a dar el solver. Ok, aquí resolvemos integral. Ok. Límite superior sería coeficiente de la integral por la conversión elevado al exponente. Vamos a fijar la conversión y arrastramos. El límite superior sería la conversión de salida del RFP x2. El límite inferior sería la conversión de entrada al RFP. Por elevado a la Fijamos. Está listo. ¿Cuál sería el volumen calculado? Sería la sumatoria del límite superior menos la sumatoria del límite inferior. ¿Y qué vamos a buscar con el solver? Que menos sea 0. Vamos a ponerle aquí un valor de 0.5, por ejemplo. ¿Sí? Nos da esto. Vámonos ahora al último. En el último es una RMC. Vamos a tener que conseguir otra vez. O sea, aquí el procedimiento es igual al de arriba. Coeficiente por x3 elevado a la 4. Fijamos este valor. Creo que no hay problema si no uso sí, creo que no hay problema si no uso paréntesis. Entonces, ok. ¿Y esto qué sería igual? A la sumatoria de todo esto. B3A que va a ser igual a la conversión por esto. ¿Y qué vamos a buscar? Que el valor calculado menos el valor real sea 0. Vamos a darle aquí un valor cualquiera para que no salga error numérico. Ok, ya planteamos todo, ahora vamos al solver. El solver es una iteradora. Bueno, aquí ya porque lo resolví hace poco, volvemos a borrarlo. Ajá. Ok, ¿qué vamos a buscar? En nuestro caso, vamos a resolver, o nuestro objetivo es que el valor calculado menos el real sea 0, el valor calculado menos el real sea 0, igual acá, ¿verdad? Porque lo que queremos es que nuestro volumen que tenemos acá sea igual al de arriba, ¿verdad? Entonces es lo mismo decir a que queremos que esta diferencia de volúmenes sea 0. Solver siempre te permite poner, o solo te permite poner un objetivo, pero nosotros tenemos 3 objetivos: que este sea 0, que este sea 0 y que este sea 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un objetivo cualquiera, por ejemplo que tenga un valor de 0, ¿sí?
que este celda que está acá tenga un valor de 0. Y los otros objetivos vamos a ponerlos como restricciones. Ya van a ver. Entonces, variando cuáles celdas. X1, X2 y X3. Estas tres son las que van a variar. ¿Sí? ¿Sujeto a qué restricciones? Ok, primero. Ya dijimos que este tenía que ser 0. ¿Cuál es la otra restricción? Que este tiene que ser 0 también. Lo añadimos. ¿Cuál es la otra restricción? Que esta tiene que ser 0. Lo añadimos. ¿Cuáles otras hay? Tenemos que poner estas, porque tenemos que decirle al solver que x3 tiene que ser mayor a x2 y que x2 tiene que ser mayor a x1. ¿Sí? Déjenme ver si aquí no me equivoqué con algo de casualidad. Aquí nos equivocamos. Si me está sonando raro. ¿Por qué? Porque es la diferencia de conversión. O sea, sería esta menos esta por la altura. Ya listo, ahora sí. Volvemos al solver. Que podemos ver que ya, o sea, de todas formas se guardó. Entonces ahora sí añadimos que la conversión esta tiene que ser mayor que la segunda. Esta tiene que ser mayor o igual que esta. Añadimos. Siguiente. Esta tiene que ser mayor o igual que la conversión 1. Listo. Tenemos nuestras 4 restricciones. Esta tiene que ser 0, esta tiene que ser 0, x3 tiene que ser mayor que x2 y x2 tiene que ser mayor que x1. Además tenemos que x1 o que esta diferencia de celdas tiene que ser 0. Ya lo podemos resolver. Y Solver muy bien lo hizo. ¿Sí? Fíjense. Las conversiones están bajas. O sea, por llegar a menos 5 está bien. Este muestra que es 0 y este muestra que es 0. Vamos a compararlo con los valores que dice la guía. A ver si lo hicimos bien. Bueno, el primero 100, 110, 50 y 100 nos dio igual. Y el segundo dio igual el primero, dio igual la conversión 2 y dio igual la conversión 3. Perfecto. Entonces, bueno, aquí podríamos hacer lo mismo de ver cómo se verían en la gráfica, pero bueno, se va a ver así, solamente igual que la de arriba, pero desplazado. Bueno, creo que no les mostré. Eso sí están en el resuelto. Pero ¿cómo se vería esto en la gráfica? ¿Cómo se vería los reactores en la gráfica? De esta manera. El primero mide son 100 litros y va de 0 a 0.4. Y como es un RMC, se vería de esta manera. Bueno. Ok. Sí, queda un poco feo. No parece un cuadrado. Este sí parece más un cuadrado. Sería un cuadrado, ¿sí? Fíjense que hay como una sobra por acá volumen, que lo ideal hubiese sido usar un RFP, pero bueno, no siempre es el caso que el RFP lo tengamos en la fábrica. A veces los RMC son más baratos. Entonces, bueno, luego el segundo es un RFP, que va a 0.4 a 0.7, o sea, sería así. Esos 110 litros están ubicados de esta manera. ¿Sí? El RFP es el área bajo la curva. Luego el último, el RMC, sería este cuadrado, ¿verdad? Este cuadrado acá. Así se vería. Bueno, lo mismo se podría hacer abajo, pero ya sería esto mismo, como les digo, pero desplazado. Entonces está listo nuestro primer ejercicio. Ok, ya que terminamos nuestro primer ejercicio, podemos empezar con nuestro segundo ejercicio, el cual dice:
Se disponen dos reactores de flujo, un RMC y un RFP, cada uno de 100 litros, y se pretende arreglarlos para llevar a cabo la reacción en fase líquida A produce R, el cual tiene esta cinética. Entonces el ejercicio no lo dice en específico, o no, sí, no lo recalca, pero esta es una reacción autocatalítica. ¿Por qué? Porque el producto de la reacción, que es R, forma parte de o acelera la reacción. Entonces es autocatalítica. Lo que produce acelera la reacción. Ya habíamos visto antes que en este caso de reacciones autocatalíticas conviene utilizar un RMC primero y un RFP de segundo, luego del RMC. ¿Por qué? Porque estas reacciones tienen mínimo. O sea, es una reacción que es una cinética, o el inverso de la cinética, decrece respecto a la conversión, tiene un mínimo y luego crece. ¿Sí? Entonces por eso, como es decreciente conviene RMC, luego creciente conviene RFP. Entonces ya sabemos de entrada que como esto, bueno, esto no nos dice cuál tiene que ser el orden, pero si queremos minimizar volúmenes, ser más eficientes, se podría decir, conviene utilizar primero un RMC y luego el RFP. Entonces nos dicen, si se desea procesar 120 litros por minuto de un flujo cuya concentración es de 5 moles por litro, diseñe un arreglo que permita obtener la conversión más alta posible del reactivo y encuentre su valor. Chévere, entonces vamos con ello pues. Primero vamos a anotar los datos. Los datos que nos dan son pocos, son dos, por lo menos inicialmente. El flujo de entrada, que es 120 litros por minuto. Ok. Sin embargo, fíjense, aquí esto está en segundos, ¿sí? Entonces conviene cambiar este flujo de litros por minuto a litros por segundo. Lo cambiamos así. Luego FA0 no nos lo dan. CA0 sí, 5 moles por litro. Y con eso podemos calcular un valor que necesitamos, que es el flujo molar de entrada, FA0. Este por este. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está la solución también de algunas ecuaciones que vamos a utilizar ahorita. Pero bueno, cuando las utilicemos, lo leemos. Ajá, fíjense. ¿Qué tiene de diferente este ejercicio con el anterior? En el ejercicio anterior, nosotros nos dieron o nos daban datos. Nos daban datos de la conversión respecto a la cinética, y eso fue lo que utilizamos para graficar. ¿Qué pasa ahora? Ahora no nos están dando los datos, pero nos dan la cinética, nos dan la propia ecuación que rige la cinética de la reacción. Entonces nosotros podemos, a partir de esta ecuación, determinar ya varios puntos de la gráfica para diferentes conversiones. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pero bueno, para ello, para poder hacer eso, necesitamos escribir esta misma ecuación en función de la conversión. Y ese procedimiento, como esa deducción, la tenemos acá. Partimos aquí de la cinética que nos dieron, la ecuación que nos dieron arriba, ¿sí? Y sabemos que la concentración de A tiene o se puede escribir de esta manera, así, al final. Y la concentración del producto se puede escribir de esta manera. Entonces, despejando esto y esto en la ecuación general, obtenemos que la cinética respecto a la conversión de A se puede escribir de esta manera. Eso es lo que vamos a hacer acá. Y aquí ya podemos cerrar esto. Entonces, ¿cómo se suelen hacer estos ejercicios? Uno crea, ¿sí? O uno crea distintos datos de conversión, distintos puntos o valores de conversión, y los evalúa para la reacción, la cinética acá. Así que vamos a ver a qué me refiero con eso. Ajá. Antes de cerrarlo tenemos que copiar esta misma ecuación acá. Fíjense, aquí queremos calcular menos RA. Vamos a calcular esto, ¿no?
Vamos a hacerlo. 0.02 por CA0 por la conversión por CA0 por 1 menos la conversión. O sea, esto que tenemos acá es lo mismo que tenemos acá. Entonces esa sería nuestra rapidez de reacción para una conversión de 0.05. Luego, si queremos calcular cuál sería la rapidez de reacción para una conversión de 0.1, sería simplemente arrastrar y así tenemos la rapidez de reacción para todas estas conversiones. Es todo esto que está acá. Conocida la conversión y conocida la rapidez, ya simplemente con calcular el inverso de esto tenemos todo lo necesario para hacer la gráfica del Evenspiel. Y aquí vamos a ver lo que habíamos hablado de el comportamiento que suelen tener o característico de las reacciones autocatalíticas. Los valores de X serían estos y los valores en Y serían estos. Listo. Como al igual que hicimos anteriormente, vamos a ver qué polinomio se ajusta mejor a estos datos. Sí, vamos a ir probando diferentes órdenes. Orden 2 no se ve bien. Orden 3 no se ve bien. Vamos a ponerle estas dos. Ajá. Orden 2 no se ve bien. Orden 3 no se ve bien. Orden 4 tampoco. Orden 5 tampoco. Orden 6 se puede ver un poco mejor. Sin embargo, fíjense, realmente el ajuste no es perfecto. No es el mejor. Sí, porque uno esperaría que más bien fuese así, más monótono. En tema de que aquí hay como muchas curvas, como que crece, decrece, crece, decrece. No, eso no es lo que uno esperaría que es esta gráfica, pero bueno, este es el polinomio que conseguimos, el mejor polinomio, ¿sí? Porque no, Excel nos permite ver polinomios de grado mayor, o sea, no podemos probar un polinomio de grado 7, y no siempre un polinomio de grado mayor significa un mejor ajuste. Nosotros llegamos hasta polinomio de grado 6, ¿sí? No es el mejor ajuste, pero es uno con el que podemos lidiar, por así decirlo. Entonces, este va a ser el polinomio que vamos a buscar con la ecuación o la función LINEST de Excel. Una pregunta que les puede haber surgido: ¿por qué empezamos la conversión en 0.05 y no en 0? Ok, vamos para acá. Fíjense, si la conversión fuese 0, significa que no hay concentración de R. Esta concentración de R es 0. También lo podemos ver acá. Si esta conversión es 0, la rapidez en general sería 0. ¿Sí? Si la rapidez de reacción es 0, el inverso va a ser 1 entre 0. Da una indeterminación matemática. Sería tendiendo a infinito. No nos sirve. De igual manera, si la conversión fuese 1, por eso es que no incluimos 1 acá, sino que termina en 0.95, pasaría lo mismo. 1 menos 1 es 0, todo este término se hace 0, tiende a infinito. Físicamente, ¿qué podría significar esto? Bueno, esta es la ecuación, ¿sí?, que nos están dando, o que rige la cinética de esta ecuación, de esta reacción que es autocatalítica. Bueno, si nosotros no tenemos R, ¿sí?, como R forma parte de esta rapidez, no va a haber rapidez de reacción. De igual manera, si A se consume por completo, no hay rapidez de reacción. Entonces esto tiende a 0. Y por lo tanto el inverso tendría infinito. Les puede surgir la duda también de, pero si esto es así,
y la rapidez es cero cuando la conversión es cero. Eso es porque hay reacción. Si la rapidez de reacción es cero cuando A está puro. Bueno, resulta que esta ecuación de la cinética en reacciones autocatalíticas para concentraciones de reactivo muy bajas suele ser distinta. O sea, sí va a ocurrir la reacción, pero no se va a regir por esta cinética. Igual, bueno, esto es un dato que no nos interesa para este ejercicio, pero es por si les surgió la duda de, ajá, si esa es la ecuación, ¿cómo ocurre la reacción? Si la rapidez cuando está puro es cero. Seguramente, cuando la rapidez, cuando está puro, la cinética no dependa de R. Pero eso no nos importa a nosotros porque no nos están dando datos de eso. ¿Sí? Ok, listo. Era esa acotación. Ya vimos que el polinomio que se ajusta mejor es de grado 6, así que eso es lo que vamos a hacer acá. Linest. Esto. Ajá. Ok, vamos a escribirlo otra vez. Ok, ya va. Listo. Ajá, esto va a tener que ser un polinomio de grado 6. Ok, fíjense. Y creo que antes me equivoqué diciendo esto. Aquí lo vamos a elevarlo a la cantidad de grados que tiene el polinomio. Pero fíjense, antes les he dicho que era con punto y coma mi computadora. Sin embargo, más bien, o sea, que antes se tenía que escribir 1, punto y coma 2, punto y coma 3. No, realmente eso depende es de la disposición en la que estén tus datos. Aquí los datos están escritos verticalmente o el vector de datos que tomamos es vertical, entonces ponemos puntos y comas. En el ejercicio anterior era horizontal, ¿sí? Entonces por eso pusimos puntos y comas. Si es vertical ponemos comas y ya. Esa es la diferencia de utilizar comas y puntos y comas. Igual, bueno, ustedes se pueden acordar simplemente, si no me sirve punto y coma, pongo coma. Si no me sirve coma, pongo punto y coma. Entonces, listo, esta es nuestra regresión. Es la misma que tenemos arriba. Como tenemos un flujo pistón, sabemos que vamos a tener que integrar esta ecuación, entonces vamos a hacer eso de 1. Estos serían los coeficientes del integral de esta regresión. Chévere. Entonces, bueno, ya hemos dicho antes que, bueno, y lo dijimos, como es decreciente y luego creciente, conviene utilizar primero un RMC y luego un RFP. Entonces, todo esto está diseñado para un RMC, esto está diseñado para un RFP. Y vamos a calcular todo esto como lo hicimos antes. Para calcular f(a)0 entre menos r(a)1, vamos a hacer así. El coeficiente por la conversión elevado a este grado. Entonces aquí fijamos acá y arrastramos. Chévere. Todo está a 0 nuevamente porque esto no tiene un valor, pero si ponemos por ejemplo 0.1 nos empieza a mostrar cosas. Entonces el término total sería la suma de todo esto. ¿Sí? Y el volumen de un reactor mezcla completa sería la conversión por este término. ¿Cuál es la idea? Que este volumen calculado tenga un valor de 100. Vamos a variar la conversión tal que el volumen tenga un valor de 100. Entonces vamos a poner aquí 100. Aquí en real 100. ¿Cuál es la idea? Que esto, el real menos el calculado, tenga un valor de 0. Si el valor es 0 es porque son iguales. Entonces ahora vamos a calcular el volumen 2, o el volumen del reactor flujo pistón. Eso sería esto por la conversión elevado a la 7
Fijamos y arrastramos. El límite superior corresponde a la salida, a la conversión de salida. El límite inferior corresponde a la de entrada al flujo pistón, que sería la conversión 1. Ya esto por esto elevado a el grado. Fijamos. Y está listo. Vamos a poner aquí cualquier valor. ¿Cuál sería el volumen total? La suma del límite superior menos el límite inferior. ¿El volumen real cuál es? 100. La idea es que esto menos esto tenga un valor de 0. Entonces listo, ya pusimos todo, ahora vamos a utilizar el solver. Vamos a borrar todo esto. Chévere. ¿Cuál es la idea? Que esto tenga un valor de 0. ¿Cuáles son las celdas que vamos a cambiar? Las dos conversiones. Vamos a borrar esta. Vamos a borrar esta. Porque vamos a escribirlas otra vez. Entonces, ¿cuáles son estas restricciones? Ya hemos dicho que el objetivo es que este sea 0. Pero este también tiene que ser 0. Entonces, este que tenga un valor de 0. Añadimos. También este tiene que ser mayor que esta conversión. Lo añadimos. Listo. Entonces ya está todo puesto. Resolvemos. Ok. El solver no consiguió. O sea, ahorita les voy a hablar de algo que puede pasar. ¿Sí? De repente ustedes plantearon todo el ejercicio bien en el solver. Pero el solver es una iteradora. El solver lo que va a hacer es buscar cerca de algunos valores. ¿Sí? O sea, esto tiene que ser 0, ¿no? Él va a intentar ponerle 0.1, luego 0.15, luego 0.20 y luego 0.18, 17, tal. Va a darle valores hasta que él vea que este volumen o esta celda se hizo 0. Él va a intentar hasta que cumpla el objetivo que uno le puso. Pero ¿qué pasa? Él va a buscar usualmente cerca del valor que ya tiene. Si uno obtiene aquí 0.1, él va a buscar cerca de 0.1. Si uno le pone aquí 0.2, él va a buscar cerca de 0.2. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es posible que para unas semillas se le llama el valor que tiene inicialmente, no sea bueno la iteración, no pueda o no consiga buenos resultados. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que a veces el solver no les va a correr, pero es porque tienen que, o sea, una solución a esto podría ser cambiar los valores de inicio. Entonces vamos a ponerle valores más cercanos a que esto sea 0. Por ejemplo, aquí sería, para que este sea 0 tendría que ser, bueno, 0.7 ya se acerca más. Vamos a subirle acá a 0.9, ya se acerca más. De repente ahora lo corremos y si nos da resultado. Ok, exactamente. Nos corrió. ¿Sí? Entonces hay veces que, bueno, ya nos dio el resultado, pero bueno, fíjense, hay veces que simplemente se trata de cambiar la semilla, el valor inicial que teníamos. Ok, chévere, listo. ¿Qué pasa? Y esto ya desde antes estaba señalado en rojo. Fíjense, aquí la conversión 2 dio mayor a 1, cuando eso en realidad es imposible, eso no puede ocurrir. Una conversión mayor a 1 significa que se creó masa o algo, o sea, es algo que no tiene sentido. Entonces, bueno, eso no significa que sea imposible o algo por el estilo, o sea, de que sea imposible resolver este problema que se nos planteó inicialmente, sino que eso tiene que ver
muy seguramente con la regresión. Esta regresión no era la mejor, ¿sí? También, en nuestra cinética nos dimos cuenta que valores de 0 tendrían infinito. Y aquí valores de 1 tendrían infinito también. Entonces, pero este polinomio no tiende a infinito cuando la conversión es igual a 1. Entonces seguramente este sigue así, va para acá y cortan 1. Como no cumple con la misma condición que debería cumplir esta regresión de que cuando tienda a 1, cuando x, la conversión sea 1, tiende a infinito, entonces pueden ocurrir estas cosas, ¿sí? Entonces este es como el entre comillas, peligro de trabajar con regresiones que no se ajusten muy bien a los datos o que no sean representativas. De igual forma, este ejercicio sirve para dos cosas. Uno, ilustrarles lo que les estoy diciendo, de que no es importante tener una buena regresión, o por lo menos estar pendiente de que sabes, si no estás agarrando la mejor conversión, disculpa, si no estás agarrando la mejor regresión, tus datos pueden ser erróneos. Esa es la primera cosa que podemos sacar de este ejercicio. Y el segundo es que, bueno, sirve bien de práctica para resolver estos ejercicios. Ya con esto terminamos este segundo ejercicio. Ok, entonces ahora podemos ir con nuestro tercer ejercicio. El tercer ejercicio dice: la reacción en fase líquida reversible A produce P tiene la siguiente cinética. Otro caso donde nos dan la reacción, donde el factor exponencial este es igual a este valor, la energía de activación y K tiene este valor. Se dispone de un sistema de 3 reactores de mezcla perfecta en serie para tratar 9,5 litros por minuto concentrado HAL 1,3 molar de A. Si se trabaja a temperatura constante, 75 grados centígrados, hay el volumen que debe tener cada reactor si la conversión de salida del sistema es de 90% y el volumen global es mínimo. El volumen global es mínimo. Entonces fíjense, ya aquí se trata de un ejercicio de optimización, ¿sí?, de reactores en serie. Nos dan una conversión, la conversión de salida, nos dan 3 reactores, ¿sí? O sea, nos dicen que van a ser 3 reactores. No nos dicen cuál es el volumen que debe tener cada uno, como si pasaba en el ejercicio anterior, pero nos dicen, bueno, el volumen de cada de ellos va a estar dado, o va a venir dado por el valor que debe tener cada uno para que la sumatoria de esos 3 volúmenes de cada reactor sea el mínimo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto. Aquí tenemos la ecuación de la cinética. Nuevamente vamos a tener que escribirla en función de la conversión. Bueno, aquí vamos a agrupar todo este término es constante, ¿sí?, en simplemente una K, una sola constante. Y fíjense, como les digo, en este caso vamos a tener que optimizar la ecuación, el volumen total igual a la sumatoria de volúmenes. Como todos son mezcla completa, se escriben, o cada uno de esos volúmenes se calcula de esta manera, ¿sí? Y aquí otras cositas, detalles que vamos a ver cuando resolvamos el ejercicio. Podemos ir ya de una a eso. Ok, en este caso, ya yo me traje ya están escritos todos los valores, todos los datos del ejercicio. Aquí ya la temperatura cambiada a Kelvin y todo lo demás, todo lo que se necesitaba. Vamos a hacer un procedimiento muy parecido como hicimos en el caso anterior. Primero, ya habíamos dicho que todos los términos constantes los íbamos a agrupar en uno solo. Lo que estoy haciendo ahorita es la ecuación de todas las constantes. Está listo. Esta es la constante K. Y aquí vamos a utilizar intervalos más pequeños. La razón no hay. En realidad, mientras más valores de X tengan, en teoría,
la regresión debería ser más exacta, porque tiene más datos. Entonces, bueno, aquí podrían ustedes utilizar intervalos más pequeños, sí, no pasa nada. Pero bueno, 99 datos tampoco están mal. Ok, entonces vamos a calcular la cinética para cada una. Para evitar que nos equivoquemos, voy a copiarla de acá. Entonces sería la constante por CA0 por 1 menos X. Todo esto entre esta K más CA0 por 1 menos X. Creo que... bien. Vamos a fijar todos los valores que tenemos que fijar, que son prácticamente todos. Todos estos. Y arrastramos hasta el final. Perfecto. Y aquí sería 1 entre este valor. A mí siempre me gusta usar paréntesis. Por FA0. Creo que tenemos consistencia de unidades. Todo está en minutos. Todo está en moles. En Kelvin. Perfecto. Ok, entonces vamos a fijar el valor este. Y arrastramos. Está listo. Tenemos todos los datos necesarios para poder o para hacer la gráfica de la MESPIEL. Ya esto no lo necesitamos, así que vamos a quitarlo. Chévere. Aquí. Listo. La gráfica está lista. Ponerla más grande. Está ahí. Perfecto. Está lista. Vamos a ver cuál regresión se adapta mejor a estos datos. Como siempre, polinómica. O solemos usar polinómica. Y vamos a ir aumentando hasta conseguir una decente. Ok. Está mal, ¿sí? O sea, fíjense, está súper chimba. No se ajustan los datos. O sea, por eso es que es necesario estar pendiente de que la regresión que estemos haciendo realmente sea representativa de los datos, ¿sí? Puede haber muchas razones por las cuales esto se ve así, pero sí, sin duda, o sea, esto no lo podemos utilizar para el ejercicio. Entonces, ¿pero qué pasa? Bueno, el ejercicio, o sea, de repente si utilizamos una menor cantidad de datos, de repente la regresión sea mejor, porque aquí seguramente lo que la daña es que ella está intentando adaptarse también a los datos que están más lejanos. Aquí es bastante monótono, o no, monótono no es la palabra, es como uniforme. Pero claro, aquí sube muchísimo, ¿sí? Entonces, el ejercicio tenía como dato que la conversión de salida era de 0.9. Vamos a ver si utilizando una menor cantidad de datos, hasta 0.9 nos da una mejor regresión.
Y es así, fíjense. Cuando utilizamos menos datos, como les digo, ya no está, como así decirlo, entre comillas, envenenada por los últimos datos que la gráfica está intentando adaptarse, sino que al eliminar esos datos, ¿sí?, la gráfica puede adaptarse muchísimo mejor a los datos que ya tenemos. Nuevamente, si lo ponemos todo, ahora se ve chimba. Si ponemos menos, 0.9, el ajuste es muchísimo mejor. Vamos a quedarnos con este, visualmente se ve bien, entonces vamos a utilizar esta para la regresión. Linest, las Y son estas y las X son estas. No señalé nada. Hay que tener cuidado porque también yo me equivoqué acá. Dijimos que íbamos a usar esta 0.9. Ahora las X, esto elevado a 1, como es columnas, es coma, ¿no? Sí, es coma. Listo. Entonces esta es nuestra regresión, son los mismos coeficientes que salen en la gráfica, entonces perfecto. Son tres mezclas completas a las cuales vamos a tener que optimizar el volumen total. Aquí volvemos a hacer lo mismo que ya hemos hecho varias veces. Hay que calcular FA0, RA1 para distintas conversiones. Entonces esto sería el coeficiente por la conversión elevado a este de acá. Fijamos la conversión y arrastramos. Aquí, para terminar FA0RA sería lo mismo. Este por este a la este. Okay. Fijamos. Arrastramos. Vamos a hacer estas tres de una. Este sería para FA0RA3. Nuevamente. Perfecto. Voy a ponerle unos valores cualquiera, 0.1, 0.5 por decir algo, y 0.9. La única conversión que es fija es la de salida del reactor 3, porque el enunciado nos dice que la conversión debe ser del 90%. Esto es fijo, esto sí no hay que variarlo, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto. Lista esa acotación. FA0RA3 sería la sumatoria de todo esto. FA0RA2 sería sumatoria de todo esto. Aquí sería la suma de todo esto. Los volúmenes. El volumen del reactor 1 sería esta por esta, simplemente, ¿verdad? El del reactor 2 sería la conversión 2 menos la conversión 1 por esta. Y aquí la conversión 3 menos la conversión 2 por este de acá. Y el volumen total, ¿qué va a ser igual? A este más este más este. Listo, este es el volumen total. Perfecto, ya lo cuadramos todo. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el solver de Excel. A veces solver se queda con las últimas cosas que hiciste. O sea, como que se queda guardado las últimas cosas que hiciste. Entonces, bueno, hay que borrarlo. Ajá, listo. Este va a ser un ejercicio de optimización. Antes habíamos utilizado en solver la opción de value of, porque queríamos
O sea, necesitamos que esa celda tuviese un valor en específico, que antes era 0 pues. Ahora vamos a utilizar el solver para conseguir mínimos y máximos. En este caso, el mínimo, volumen mínimo, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el objetivo que queremos minimizar? El volumen total, ¿sí? Que es la suma de estos tres. Entonces, minimizar volumen total. Cambiando cuáles celdas. ¿Qué vamos a cambiar? La conversión, ¿sí? Esta conversión 2 y la conversión 1 son las que vamos a variar, ¿sí? Y esas van a variar con el objetivo de minimizar volumen 1, volumen 2 y volumen 3. ¿Ok? Fíjense, la conversión 3 no la agregamos, no la estamos agregando porque esa sí nos dijeron que la conversión total debía ser del 90%. Entonces, listo. Pero sí hay que agregar algunas cosas. Nuevamente tenemos que poner como restricción que x3 tiene que ser mayor a x2 y x2 tiene que ser mayor a x1. Y con eso sí estamos listos, si me equivoco. Sí. Volumen total, minimizarlo cambiando estas conversiones, y esta tiene que ser mayor que esta y esta tiene que ser mayor que esta. Listo. Vamos a resolver y vemos si conseguimos una solución. Perfecto. Ajá, excelente. Chévere. Entonces, para estas conversiones, una conversión 0.5, 0.77 y 0.9, se consigue el menor volumen total. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo se vería? Acá. Vamos a hacerlo. A una 0.5 está el primer reactor. Algo así. Una conversión de 0.5 por acá. Ponerlo aquí, así. Luego el segundo por una conversión de 0.77. Algo 0.77 más o menos por acá. Por acá. Así como el ojo por ciento. Y luego, el último reactor estaría acá, 0.9. Hasta allá arriba. ¿Sí? Entonces, con estas disposiciones de reactores, el primer reactor consiguiendo 0.5, 0.67 el segundo, 0.9 el último, se consigue el menor volumen. ¿Sí? Entonces, fíjense, el primer reactor tendría que ser el más grande, el segundo un poco menos grande. Podemos ahí comparar más o menos las áreas. El tercer reactor sería el más pequeño. Entonces, listo. Ya resolvimos nuestro tercer ejercicio. Qué chévere. Ahora podemos ir con nuestro último ejercicio, que dice: existe un sistema de 3 reactores en serie, en el siguiente orden: RMC, RFP y RMC. En la línea de proceso se lleva a cabo la reacción reversible A-ACB, cuyo dato cinético se muestra a continuación. Entonces, en este caso, bueno, el dato de que la reacción es reversible no es de importancia, porque nos están dando unos datos de conversión y su cinética respectiva. ¿Sí? La cinética para cada una de estas conversiones. Lo dice: si el flujo de entrada de A la regla es de 5 kmol por hora, hay el volumen de cada reactor tal que A, el volumen total sea mínimo y la conversión de salida del sistema sea 0.65, es muy parecido a lo que hicimos arriba. El segundo sí cambia y dice: cada uno posee el mismo volumen y la conversión de salida del sistema sea 0.65. ¿Sí? Entonces, vamos a ello. Aquí está explicado, pero como este ya lo hicimos, vamos a pasar directo. Nuevamente me traje la plantilla. El primer ejercicio, como ya está... esto vamos a hacerlo otra vez. El primer ejercicio, como ya está... ya lo hicimos anteriormente, dejé todas estas celdas ya programadas, ¿sí? Para no utilizar tanto tiempo en eso. Ajá. Entonces también tenemos la conversión y el inverso, que nos falta calcular.
Entonces, bueno, tenemos la cinética, mejor dicho, nos falta calcular el inverso, que sería f a 0 entre este de acá. Digamos acá. Arrastramos. Perfecto. Ahora vamos a graficar. Remover todo esto. X es la conversión, Y es esto. Listo, esta es nuestra gráfica entonces. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál polinomio se ajusta mejor a estos datos. El polinomio, fíjense, de grado 2 no está nada mal. Pero vamos a ver si conseguimos uno mejor. Grado 3 se ve así, tampoco está nada mal. Grado 4 está mejor. Grado 5 se ve muy bien. Vamos a ver grado 6. Ok, yo antes en la prepa había dicho que no siempre un polinomio de grado alto, ¿sí?, era la mejor solución, incluso si el r cuadrado es 1. Porque fíjense, aquí el r cuadrado es 1, porque pasa por absolutamente todos los puntos. Sin embargo, esto de acá, nosotros no podemos saber si eso es así. Nosotros sabemos que aquí realmente hay un máximo y luego un mínimo, o sea, un máximo y que crece y luego decrece. No parece ser algo representativo. La de orden 5, sin embargo, sí parece tener no sé, un comportamiento muy parecido o lo que uno esperaría de estos puntos. ¿Qué pasa? Hay un momento en el que si nosotros tenemos 7 datos, como es este caso, un polinomio de grado 6 nos va a dar a juro, ¿sí?, un r cuadrado igual a 1. Pero como vemos, eso no significa que sea el mejor polinomio. Si tenemos 6 datos, un polinomio de grado 5 nos va a dar un r cuadrado igual a 1. Se va a ajustar perfectamente. Entonces por eso hay que tener cuidado con esto, porque como vieron antes, el polinomio sí tocaba todos los puntos, pero hacía así. O sea, aquí subía y bajaba y tal. Eso no debería ser. Sí, entonces tienen que estar pendientes de eso y de que siga una cierta coherencia. Ya vemos que el polinomio que vamos a utilizar es de grado 5. Vamos acá. Listo. Aquí es la integral porque vamos a tener que resolver la integral. Sí. Entonces, bueno, vamos a borrar esto acá porque vamos a usar Resolver. Y como les digo, ya dejé todo esto programado. Vamos a poner los valores iniciales de 0.1 y de 0.5. Entonces, fíjense, ya dejé aquí todo programado para no tener que perder tiempo en eso. Nuestro objetivo es minimizar el volumen total. Como les digo, ya todo esto está programado. Miren, f a 0 es la suma de todo eso. b1 es este por este. Ah, bueno, y una cosa, lo multipliqué por 1000 porque, fíjense, la cinética nos la dan en metros cuadrados, en metros cúbicos. Lo pasé a litros, que es más fácil verlo, porque nos queda un número muy chiquito si usamos metros cuadrados, metros cúbicos. Entonces, bueno, vamos al solver. Aquí se quedaron a la última corrida. Vamos a minimizar el volumen total, variando qué cosa, x2 y x1. x3 no, porque ya nos dijeron fijo que la salida tenía que ser a 0.65. Vamos a añadir las restricciones. Primero, que x3 tiene que ser mayor a x2. Segundo, que x2 tiene que ser mayor a x1. Y ya con eso estamos listos.
Con esas dos restricciones nos basta. Ahora lo resolvemos. Y perfecto. Ajá. Miren, nos dio entonces la primera conversión esta, la segunda conversión esta. Y fíjense, esto es lo que uno se pudo haber esperado por la teoría, que el reactor 2 y el reactor 3 tienen la misma conversión. El volumen del reactor 3 es 0. Eso es como que si dijeran que, no, si nos dijeran que el reactor 3 no es necesario. No hace falta poner un reactor 3. ¿Sí? Como les digo, eso uno se lo puede haber esperado de la teoría. Si uno grafica esto acá, el reactor 1 sería más o menos en el mínimo. Sería acá. Este es el primer reactor de mezcla completa. ¿Sí? El segundo reactor sería un flujo pistón, ¿sí? Que empieza desde 0.34 desde la salida hasta 0.65, más o menos algo así. Bueno, no, vamos a hacerlo otra vez. Hasta ahí, más o menos. ¿Ok? Más o menos. Ok. Ajá, no tiene sentido entonces utilizar 3 reactores porque si el tercero es de mezcla completa, uno ya sabe la teoría que siempre cuando la gráfica esté creciente va a convenir en términos de volumen utilizar un reactor de mezcla completa. Si la cinética o la gráfica de Nernst-Piel tiene una tendencia creciente, va a convenir utilizar un RFP. No tiene sentido luego utilizar un RFC porque no estaríamos minimizando volumen. Entonces la idea es agarrar un RFP lo suficientemente grande como para llegar hasta la conversión total final, o hasta la conversión final, y no utilizar un RMC. Eso es lo que nos dice este ejercicio. Fíjense que el solver también nos da el resultado que uno esperaría. Chévere. Entonces vamos al tercer ejercicio. En este caso es el mínimo volumen de 3 reactores del mismo volumen. Entonces aquí les podemos traer las cosas. Aquí. Ok. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a tener que plantear todos estos tres cuadros en función de las conversiones. Entonces, ¿qué sería? Este por... Ok. Fijamos. Arrastramos. Aquí volvemos a hacer lo mismo. Este por este. Fijamos, arrastramos. No, disculpen. Este es el límite inferior. El límite inferior es el de entrada al RMC, que sería este. Fijamos. Y arrastramos. Luego aquí hacemos este por este. Nuevamente. Fijamos. Arrastramos. Entonces aquí, ok, vamos acá. Este término sería la suma. Ajá. La suma de todo esto. Este término sería la suma del límite superior menos el límite inferior. Todo esto sería
la suma de todo esto. ¿Sí? ¿Y cuáles serían los volúmenes? Para un reactor de mezcla completa, este por este. Este ya lo pusimos. Y aquí sería la conversión de salida menos la conversión de entrada por este de acá. Vamos a tener que minimizar esta función, la cual sería el volumen o la suma de estos tres volúmenes. Vamos a ponerle valores iniciales para que no salgan errores numéricos. La conversión de salida sigue siendo 0.65. Bueno, vamos a pasarlo a litros. Listo, y falta acá. Ok, ahora utilizamos Solver. Ya tenemos todo calculado. ¿Cuál es el objetivo? Cambiar cuáles celdas. Esta y esta. Vamos a quitar esta. Vamos a quitar esta. Y vamos a añadir. ¿Cuáles son las restricciones? Que x3 tiene que ser mayor a x2. Y que x2 tiene que ser mayor que x3, que x1. Y aquí recuerden que tenemos unas condiciones adicionales. El ejercicio dice que tienen que ser 3 reactores del mismo volumen. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente. Eso significa que B3 tiene que ser igual a B2 y que B2 tiene que ser igual a B1. No hace falta poner B1 tiene que ser igual a B3 por transitividad. O sea, no haría falta, pero bueno, no está de más ponerlo. Pues bueno, está de más ponerlo, pero lo pusimos igual. Entonces, corremos y nos dio este resultado. ¿Sí? Para estos volúmenes, fíjense que los tres son iguales. O bueno, relativamente iguales. La convergencia no es perfecta, o sea, estos no son completamente iguales. Pero sí parecen ser lo suficientemente iguales. Entonces, bueno, ese sería nuestro volumen total para estos tres volúmenes. Creo que no nos da exactamente el mismo resultado. Aquí nos da 21.74 y aquí nos dio 22.24, 22.22 que digo. Sin embargo, este es el Excel donde ya estaba resuelto el problema, y la verdad es que las condiciones son las mismas, o los cálculos que están hechos son los mismos, pero el resultado da distinto. No estoy seguro de por qué, la verdad. Seguramente es por el método de resolución o del método de optimización, pero bueno, los resultados sí son bastante similares. Sí, como les digo, lo intenté resolver y no conseguí exactamente el mismo que acá, pero son similares. Bueno, ya con eso está lista la prepa. Espero que con estos 4 ejercicios haya quedado claro todo. Practiquen utilizar el solver, agarrar destrezas con esto, y bueno, les deseo muchos éxitos en el primer parcial de reactores.